Buenas tardes. La sesión del día de hoy es sobre la estructura básica del PIC 16F84A. He elegido este microcontrolador porque en dado caso de que tengan una duda pueden encontrar información en la red de una forma muy fácil. Vamos a empezar a verificar cómo está su estructura interna. Este microcontrolador tiene la siguiente arquitectura: una memoria para el programa de 1024 bytes o de 1 kilobyte, una memoria de datos con 22 registros de propósito específico. Ya tienen una función dentro del microcontrolador. Solamente activamos o desactivamos dichas funciones de estos registros. También cuenta con 68 de propósito general. Una memoria EEPROM de 68 palabras o bytes de 8 bits cada una. Una unidad aritmético-lógica de 8 bits y el registro de trabajo. Recordemos que el registro de trabajo en algunos otros microcontroladores se le da el nombre de acumulador. 13 pines de puertos configurables, 5 para el puerto A y 8 para el puerto B. Y su contador de programa es de 13 bits, dividido en 5 para los bits más altos y 8 para los bits más bajos. Al consultar su datasheet observamos que es un circuito integrado de 18 pines. A partir de la muesca o del índice, nosotros contamos desde el pin 1 en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta obtener los 18 pines. Cada uno de estos ya tiene una función específica. Por ejemplo, si nosotros vemos el 5 y el 14 son la alimentación. El pin 5 es para tierra y el pin 14 es para los 5 volts de corriente directa. Tenemos el puerto A, empezando por el RA0 hasta el RA4. Aquí podemos observar que en el pin número 3 del integrado hay dos funciones y están separadas por una diagonal. Puede ser que sean separables o que puedan funcionar en conjunto. Esto a través de software. Podemos observar en la parte inferior lo que son los 8 puertos RB, a partir del 0 y hasta el número 7. También podemos observar que tenemos una diagonal en el pin número 6 que consiste de dos posibles funciones, una que funcione como el puerto RB0 y otra para una interrupción. Cuenta con dos terminales para lo que es el oscilador. Podemos utilizar un oscilador a cristal o uno ARC. Y el Master Clear. Podemos observar que por tener la tilde en la parte superior o el índice de negación, cuando mandamos a tierra este pin, automáticamente se va a resetear y va a iniciar desde cero nuestro programa. Esto tiene una ventaja de que en dado caso de que se quede bloqueado nuestro programa, con este pin lo podemos desbloquear. Por obvias razones empezará desde cero. Regresemos por un momento a la parte del oscilador. Aquí nosotros podemos meter una operación de lo que va la corriente directa hasta 20 MHz. Claro, ya el datasheet nos va informando cómo lo podemos utilizar. En una de sus partes nos dice que si utilizamos un oscilador a cristal, ya sea de 100, 2 MHz o 4 MHz, ya nos sugiere en cada uno de los pines un capacitor. Por lo común se utiliza con el de 4 MHz y capacitores en estos pines 16 y 15 con respecto a tierra de 22 picofaradios cada capacitor. También no solamente podemos utilizar un oscilador a cristal, sino también un sistema RC, resistor capacitor externos. Podemos observar que el fabricante nos sugiere que se conecte en el pin OSC1 u oscilador 1, y aquí lo tenemos. Este sería el oscilador 1, donde conectaríamos la unión del resistor y el capacitor, obviamente conectados a tierra y a VCC. También nos da el comentario de que en el pin donde dice que es la frecuencia de oscilación, el oscilador 2 o el reloj de salida, tenemos la misma frecuencia que se está ejecutando, pero dividida entre 4. Nos recomienda que el resistor sea entre 5 y 100 kiloohms y por obvias razones el capacitor que sea mayor a 20 picofaradios. Se hacen diferentes combinaciones para la frecuencia a la cual nosotros queremos poner a trabajar nuestro microcontrolador. Veamos entonces la parte de su estructura. Podemos observar que tenemos el decodificador de instrucciones, el registro de trabajo en otros microcontroladores llamado acumulador, la unidad aritmético-lógica y el contador de programa. Tenemos la memoria donde se va a almacenar nuestro programa que hemos escrito
y podemos observar que empieza desde la dirección 000H hasta la 3FFH. Está en hexadecimal. Tenemos los 22 registros ya específicos. Si no contamos el que tiene líneas, podemos contar desde el 00H hasta el 0BH, son 11, y 11 de regreso serían 22. También contamos con los 68 registros de propósito general que podemos utilizarlos como mejor nos convenga. Dentro de estas características, la primera parte se le denomina banco 0 y a la segunda parte se le denomina banco 1. Cuando nosotros estamos trabajando en estos registros ya de propósito específico, nosotros no podemos configurar la parte de los pines de puertos aquí en el banco 0. Tenemos que pasarnos al banco 1 y es en la función triza, que son prácticamente simétricos. Aquí sí podemos configurar lo que son los puertos, ya sea de entrada o de salida. Si nosotros asignamos un número 1, imaginemos que es una letra I mayúscula de input u entrada. Si nosotros manejamos un 0, podemos observar que sería como una O de output o salida. Ya una vez que hemos configurado los puertos si van a ser entradas o salidas, nos tenemos que regresar al banco 0 para ya utilizar los puertos, ya puerto A o puerto B. Todo esto debemos de entender que hay que pasar a veces del banco 0 al banco 1 y del banco 1 al banco 0. Cuando nosotros compramos el PIC, siempre viene por default el banco 0. Por software ingresamos al banco 1, hacemos la configuración de nuestros puertos y también por software tenemos que regresar al banco 0 para poderlo utilizar. Si no hacemos esto, podemos causar un pequeño error. Vemos que también tenemos la memoria doble PROM de 68 bytes y los 13 puertos configurables, 5 para el puerto A y 8 para el puerto B. Tenemos algunos otros elementos, como es la parte de los registros de la pila y lo que es el perro guardián, el power uptime, reset y el oscilador. Prácticamente este bloque es el que vamos a configurar en unos momentos. Vamos a detallar cómo funcionan el puerto, ¿sí?, cuando seleccionamos el banco 0 o cuando seleccionamos el banco 1. Por software nosotros vamos a configurar este pequeño cuadro para que podamos utilizar nuestro PIC. En algunos software ya vienen con casillas de verificación que me dice si quiero o no activar con flechitas cada uno de estos elementos. Nosotros lo vamos a hacer por software para que vayamos entendiendo qué es un IDE y cómo se va haciendo nuestro archivo fuente. Y por último podemos ver que tenemos flechas de dirección hacia dónde se van nuestras instrucciones, cómo regresan y cómo podemos hacer uso de cada uno de ellos. Repito, aquí debe de quedar claro que para poder utilizar los puertos primero hay que configurarlos. Por software nos vamos a pasar al banco 1 donde están los tris. Ya una vez que hemos configurado los puertos, tenemos que regresarnos al banco 0 para poderlos utilizar. Y entonces ya les podremos llamar puerto A y puerto AB. Ya tenemos aquí la parte del banco 0. Podemos observar que ya tenemos los registros de 8 bits y cada uno de los registros ya tiene una función específica. La parte 07 hexadecimal aún no se ha implementado y se lee como 0. Por eso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y 11 del banco 1 ya son los 22 registros de propósito específico. Bien, algo que debemos de tomar en cuenta es que ya tienen un nombre. A la dirección 00H se le llama int, al 01H timer 0 y así sucesivamente. Esto es lo que nosotros vamos a conocer como etiquetas. Es más fácil acordarnos del nombre que acordarnos de la localidad de memoria en la cual estamos trabajando. Por eso cuando estemos editando nuestro programa vamos a decirle a la dirección hexadecimal que estemos con una pequeña etiqueta para poder saber en qué parte del programa nos vamos a regresar. Repito, y se utiliza y se usa precisamente para evitar aprendernos tantos números y mejor nos aprendemos los nombres, las etiquetas que hemos designado. Bueno, cuando nosotros estamos por programar nuestro PIC, debemos de centrarnos en el registro llamado status. Se encuentra en el 03 hexadecimal. Aquí, en el bit número 5, se le llama RP0. Y si esa casilla o ese bit contiene un 0, estamos trabajando en el banco 0. Si yo quiero pasarme al banco 1, entonces debo de modificar
este pequeño bit para que se vuelva 1. ¿Cómo lo hacemos? Con la instrucción que hemos manejado. Pon 1 el bit del registro. ¿Qué registro? Registro status. ¿Qué bit? El RP0. Aquí inclusive, si nosotros sabemos que es el bit 5, yo puedo quitar RP0 y ponerle 5, y es exactamente lo mismo. Pero como les comenté, es más fácil a veces acordarnos del nombre que acordarnos del número a donde tenemos alojado dicha bandera o dicho bit. Ya una vez que le decimos que ponga 1, pues bueno, ya asignamos, ejecutamos la instrucción y pone 1 en RP0. Este 1 nos da acceso a que se pase todo al banco 1. Ya estando en el banco 1, la parte de los puertos se les llama tris A y tris B, o bien lo que era antes puerto A o puerto B. Podemos observar que cuando lo compramos de origen, todos vienen como 0. Y aquí era donde yo les comentaba. Si nosotros ponemos un 1, van a funcionar como entradas, pero si tienen ceros, funcionan como salidas. Podemos observar que por default, tanto el puerto A como el puerto B funcionan como salidas. ¿Cómo podemos hacerle? Pues bueno, nosotros podemos ir bit por bit cambiando cada uno de ellos. Que me ponga 1 el bit del registro del tris A número 4. Vemos el bit número 4 y vamos a poner a 1 este. También vamos a poner 1 el número 3, entonces sería el número 4 y el número 3. Vamos a poner el puerto B, el pin 7, el pin 5, el 2 y el 1. Cuando ejecutemos esas instrucciones en nuestro programa, lo que vamos a hacer es cambiar esos ceros por unos. Exactamente en el bit donde le decimos, lo estamos cambiando por unos. Por lo tanto, estos dos pines estarán funcionando como entradas en el tris A o en el puerto A cuando regresemos al banco 0, y estas tres estarán funcionando como salidas. Este sería entrada, salida, entrada, salida, salida, entrada, salida y entrada. Recordemos que el 1 es como si fuera una I de input y el 0 es como si fuera una O de output. Ya que nosotros hemos configurado lo que es el tris A, ahora sí tendríamos que regresarnos al banco 0 cambiando el RP0 del registro status. Y vamos a poner un 0 para poder regresar al banco 0. Pero para nuestro caso, antes de podernos regresar, vamos a configurar perfectamente bien nuestro puerto A como entradas y todo nuestro puerto B como salidas. Ya una vez que estamos en el banco 1, pues bueno, vamos a configurarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a cargar un valor en W con 5 unos, que serían desde el más bajo hasta el último dentro del tris A. Recordemos que el puerto A solamente tiene 5. Puedo agregar los otros 3 ceros, pero no tendría caso. Lo tomaría exactamente igual. Ya que lo tenemos cargado en el registro W, pues ahora sí vamos a mandarlo de W al tris A. Entonces ponemos mueve W a algún registro. ¿A qué registro? Pues al tris A. Y ya todos estos serían 1 para que funcionen como entradas. Posteriormente utilizaremos un límpiame el registro. ¿Cuál? Todo el registro B, para que cualquier información que tenga el registro B, entonces se vaya a 0. Y con esto estaremos configurando prácticamente todo el puerto A como entrada y todo el puerto B como salida. Vamos a regresar al puerto 0 y vamos a ensamblar nuestro circuito para que vean que efectivamente esos ya los vamos a utilizar como entradas. Vamos a poner algunos push button y vamos a utilizarlos como salidas. Como estamos empezando, solamente pondremos LEDs como monitores. Entonces, ya una vez que están configurados los puertos de entrada y los puertos de salida, regresemos al banco 1. Hay que limpiar lo que es el RP0 del registro status. Por lo tanto, utilizamos la instrucción de bit. Limpia el bit del registro. Hay que decirle quién es el registro y cuál es el bit que vamos a limpiar. Entonces nos vamos al status, coma, al RP0. Ya que le damos esta instrucción y la corremos, regresamos un 0 a nuestro RP0. Y ahora sí, con este 0 ya configurado, ya no sería el banco 1, nos estaremos regresando a lo que es el banco 0. Ya configuramos los puertos y ahora sí podemos utilizar el puerto A como entradas y el puerto B como salidas. Vamos a dar un pequeño repaso con respecto a lo que es el archivo fuente, que ya lo vamos a empezar a manejar. Nosotros debemos de recordar que este archivo fuente va a llevar un nombre con extensión .asm de ensamblador. Si no lleva esa extensión, muy difícilmente lo va a compilar o el programa no se los va a permitir. Hemos abierto lo que es el programa
y por obvias razones nosotros tenemos la parte de Edit. ¿Para qué me sirve este menú? Cuando nosotros le damos clic, ¿sí?, a la parte de Edit, me va a permitir precisamente checar el tamaño de la letra que estemos utilizando. Vamos a hacer un paréntesis y ahorita vamos a utilizar ese Edit. Bien, en este sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, nuestra hoja de trabajo la vamos a dividir imaginariamente en 3 secciones. En la primera podemos poner el título, encabezados y sobre todo vamos a poner las configuraciones de nuestro microcontrolador. Aquí es donde vamos a configurar, es doble guión bajo, guión bajo, guión bajo, la palabra config, espacio, guión bajo. Esta es la protección, código de protección. Si no lo habilito, entonces cualquiera que pueda leer la información de mi PIC se la puede llevar. Si yo le pongo on, entonces nadie la va a poder accesar, solamente yo que tengo el archivo fuente. Ampersand, un espacio y ahora el watchdog time, que es el perro guardián, también lo vamos a apagar. Otro ampersand, espacio, guión bajo, power T, este sí lo vamos a habilitar. Este es el temporizador habilitado para la energía. ¿Qué significa? Cuando yo alimento el microcontrolador, en ese momento todo empieza a correr, desde la instrucción 1, el contador de programa, todo empieza a iniciarse. Pero yo no sé qué se alimenta primero y qué se alimenta después. Todo va a depender de cómo está estructurado internamente. Esto puede provocar errores en mi programa. Por lo tanto, habilitamos al temporizador de energía o de alimentación para que cuando yo ponga la alimentación, este temporizador mantiene todo en cero, ya que está bien implementada la alimentación en los pines, entonces se libera el temporizador, que es muy rápido, y todo va a empezar desde cero. Por eso es que este sí lo habilitamos. ¿Para qué? Para que todos los elementos empiecen desde cero, ya que mi integrado esté perfectamente bien alimentado. Otro ampersand, otro espacio, guión bajo, y utilizaremos un oscilador a cristal. Si vamos a utilizar uno RC, entonces aquí le tenemos que poner RC en lugar de cristal. Ya tenemos la configuración o las banderas de nuestro microcontrolador. Ahora vamos a indicarle qué microcontrolador vamos a utilizar. De toda la lista, porque es una infinidad de microcontroladores, le vamos a poner list, espacio o tabulador, P igual a 16F84A. Por último, las librerías. Y le vamos a poner include menor que P16F84A.inc y mayor que. Esto configura para que nosotros aseguremos que mi PIC está bien configurado. Ahorita que abramos el programa, pues vamos a empezar a hacer algunas características con lo que vienen siendo los menús de arriba. La segunda parte imaginaria es la configuración de puertos, la velocidad de transmisión de comunicación y algunos protocolos de comunicación entre lo que es mi microcontrolador y otros periféricos. En este caso solamente vamos a configurar los puertos y decíamos que primero tenemos que entrar al banco 1 y le decimos pon un 1 al bit del registro Stratus RP0 y esto me permite ingresar al banco 1. Posteriormente vamos a cargar el valor, como les mencionaba puedo poner los 3 ceros o no, a final de cuentas está haciendo lo mismo, para que mueva el valor binario 3 ceros 5 unos al registro W. Mandamos el registro W al tris A para que todos queden en 1. Limpiamos todo lo que es el tris B para que queden ceros y puedan funcionar como salidas. Y por último, nosotros limpiamos el registro RP0, ¿sí?, del status para que podamos regresar al banco 0 y entonces ya pueda utilizar en la parte de mi programa los puertos, puerto A y puerto B. La última sección, que es la tercera, donde va nuestro programa, pues bueno, está dividida en 4 partes. Aquí sí debo de aclarar, cuando nosotros alimentamos y ya está programado el microcontrolador, siempre va a leer de arriba hacia abajo. Todas las 2 secciones principales las lee una vez. Cuando llega a la tercera es donde le vamos a hacer un pequeño bucle para que siempre esté trabajando nuestro programa. Después de un reset, otra vez empezará a leer las configuraciones, después la configuración de los puertos y volverá a reiniciar en mi programa. Y estaremos haciendo un bucle para que siempre esté trabajando aquí en el programa. Y haremos uso de algunas directrices. Ahora, regresando, la parte de abajo normalmente
la dividimos en 4 columnas también imaginarias. La primera es donde vamos a poner las etiquetas. Aquí vamos a verificar en un momento que efectivamente una de las características es que puedo poner la numeración de cada una de las instrucciones que voy utilizando, y como no me voy a acordar de la numeración, entonces utilizo etiquetas para que se haga referencia, y cuando yo en algún tipo de programa necesite regresar a una parte, le voy a decir que me voy a regresar a la etiqueta y en automático se regresará a la etiqueta que hemos puesto al inicio. La segunda columna es la de los operadores, la tercera la de los operandos y la última es la de los comentarios. En simples palabras, nosotros vamos a entender como los operadores las instrucciones que vamos a utilizar. Para el PIC 16F84 solo son 35. En los operandos son los registros también vamos a colocarlos de manera en columna. Y por último, los comentarios, debemos de recordar que debemos de poner un punto y coma para escribir el comentario, y que cuando el microcontrolador empiece a ejecutar esa instrucción y llegue al punto y coma, ya no siga, sino que se vaya a la siguiente instrucción. El punto y coma es como un sistema de paro para que ya no siga leyendo y se regrese a la siguiente instrucción a leer. Y vamos a ejecutar de esa manera nuestro programa. Aquí sí vamos a aclarar. Las etiquetas pueden ser cualquier nombre en cualquier tipo de escritura. Normalmente utilizamos la camel case. En este aspecto no podemos utilizar las palabras reservadas para el microcontrolador. Por ejemplo, la palabra config, list, include, powert, no podemos utilizar esas palabras. bitsetf, mobl, trisA, trisb. Podemos poner cualquier otro grupo alfanumérico en el cual haga referencia a lo que estoy haciendo, pero no vamos a utilizar las que están reservadas para lo que es la programación del PIC. Las instrucciones siempre las vamos a poner en minúsculas para darle un orden a nuestro programa. Los operandos o los registros siempre les vamos a poner las letras mayúsculas, aquí lo podemos ver. Las instrucciones van con minúsculas, los registros van con mayúsculas, para irle dando solamente cierta calidad de presentación a nuestro programa. Y por último, los comentarios vamos a iniciar con punto y coma, y cualquier texto que vaya después del punto y coma, el microcontrolador no lo va a considerar. Simplemente llega al punto y coma y es el indicio para que se regrese en la parte inferior. Esa es la forma en la cual vamos a estar trabajando nosotros esta sección. ¿Qué más podemos hablar? Ahora sí, estas letras por default vienen muy pequeñas. Nosotros podemos irnos a la parte de Edit, y cuando activamos Edit vamos a bajar a lo que es propiedades, le vamos a dar un clic en propiedades y me va a abrir un pequeño cuadro de diálogo. Tenemos cerca de 5 pestañas. En la pestaña de texto es donde nosotros vamos a ingresar y le vamos a dar el tamaño de la letra que deseamos. En la de File Type nosotros podemos escoger que se vayan anotando los números de líneas que voy escribiendo, inclusive también me permite imprimirlas, pero vamos a utilizar File Type y vamos a utilizar Text. Esto lo vamos a visualizar en un momento. Nosotros tenemos aquí nuestro programa, le damos doble clic para que vayamos visualizando cómo se va a abrir, qué es lo que vamos a hacer con el programa y que pueda utilizarlo ya. Listo. Ya nos abrió la parte del programa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a abrir uno nuevo. Lo vamos a maximizar y ya tenemos la hoja. Si nosotros observamos, aquí puedo dar doble guión bajo y la palabra config para empezar a configurar. Podemos poner la otra palabra que sería list y la otra que es include, pero resulta ser un poquito pequeña. Algunos que ya tenemos problemas de vista, pues nos resulta un poquito latoso estarlo leyendo. Entonces vamos a la siguiente parte. Nos vamos a ir al menú Edit. Observen que en la parte izquierda no tengo numeración de cada una de las instrucciones. Entonces primero vamos a Edit, vamos a Propiedades, nos sale el cuadro de diálogo y nos vamos a la pestaña de texto. Aquí seleccionamos el fondo. Quiero decirle que sea un 18, sí, Courier normal 1, y le damos a aceptar. Vamos a aceptar y puedo observar que efectivamente
ya empiezan a ser un poquito más grande la parte de mis letras. Puedo hacerla más grande, más reducida. Ahora, si yo quiero visualizar lo que es el número de instrucciones, entonces otra vez me voy a Edit, me voy a Propiedades, y aquí podemos ver File Type, le damos clic y que pueda representar la línea de números. También podemos determinar que imprima la línea de números. Vamos a darle a aplicar y observen cómo ya se puso cada una de las líneas de instrucciones que voy haciendo dentro de mi programa. Le podemos dar a aceptar y ya tenemos este tipo de características. Ya sabemos cómo vamos a poner el número de líneas, cómo vamos a empezar a escribir. Si está muy pequeño para nosotros, podemos ampliar un poquito más la letra y así sucesivamente. Y otra parte importante, ya una vez que hemos escrito las banderas de configuración de nuestro PIC, hemos seleccionado la lista y hemos incluido las librerías, aún no nos metemos con la parte de lo que viene siendo la configuración de puertos, debemos de ir a la parte, ¿sí?, de configuración. Le vamos a dar en seleccionar dispositivo y aquí vamos a buscar el PIC 16F84A. Si observamos, ya está seleccionado. Cuando ustedes abran por primera vez su programa, no significa que ya lo encuentren. Entonces vamos a buscar el PIC 16F84 y le vamos a dar OK. Repito, aunque escribamos bien, si nosotros no configuramos el dispositivo, nos va a causar error. Por lo tanto, nos vamos a ir a la pestaña Configuración, nos vamos a ir a seleccionar dispositivo y aquí vamos a seleccionar el PIC que vamos a programar. En este caso debemos de buscar el PIC 16F84A y le damos OK. Y ya con esto podremos empezar a hacer nuestras primeras programaciones con este IDE. Le digo que no lo voy a salvar, lo dejamos para la siguiente sesión y realicemos algunos ejemplos. Con esto me despido, les deseo muy buena tarde, hasta luego.